Canal 2, Televisión 5 Saltos. Noticias, actualidad, información, acontecer comunitario. Canal 2, Televisión 5 Saltos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del microinformativo local que se emite a través de la frecuencia de Canal 2, Televisión 5 Saltos. En la oportunidad estaremos hablando con Lorena Mora, relacionado con el último congreso y las medidas que se tomarán a partir del comienzo de clases luego del receso invernal. Estaremos también hablando con el ingeniero Víctor Basile desde Aguas Rionegrinas, quien nos estará contando el tema específico de las reparaciones y las roturas que se producen en la localidad. También estaremos charlando con Dora Fernández y la situación del hospital, donde nos hará un raconto de lo que significa trabajar con los inconvenientes generados por la falta de insumos y materiales. Compartimos la primera nota. Bien, nos encontramos con la secretaria general de Interseccional 5 Saltos, con Lorena Mora, para que nos cuente cuál ha sido el resultado del congreso realizado en el día de ayer, donde se han tomado algunas determinaciones para lo sucesivo. Lorena, buen día. Hola, buen día Rubén, buen día a toda la audiencia. Sí, en realidad ayer se hizo el congreso en la ciudad de Huergo, en la cual UNTER definió como en su conjunto un paro de 24 horas para el día 21 de julio, que sería el primer día después del receso invernal, en el cual nosotros solicitamos a la patronal, al gobierno, que se revisen las grillas, que se equiparen los cargos de medias con primaria y también que se acorten los plazos para el cumplimiento de las paritarias que ya en este momento estarían homologadas. ¿Algún otro tema puntual? ¿Sabemos algo de asignaciones familiares, algo que se estuvo tratando en este congreso? Exacto, dentro de esto el pliego de reivindicaciones, dentro del pliego entraría lo que es el no pago, el no descuento del impuesto a las ganancias, aumentar lo que es la asignación familiar y que sea sin tope. Otra de las cuestiones es continuar en el proceso de recuperación de las condiciones edilicias y del trabajo digno, la derogación de las resoluciones 1185 y la 35 de primaria. Esa, la 1185, hace referencia a las horas libres, en la cual nosotros observamos que no ha tenido ningún beneficio la aprobación de esta resolución, ya que en las escuelas medias hemos tenido más inconveniente que algún provecho con respecto a esta resolución. Después también otras cuestiones es empezar a discutir las políticas educativas. Nosotros ya lo hemos hecho como gremio en las distintas jornadas que hemos realizado, que ustedes estuvieron presentes en la jornada que se realizó acá de nivel inicial. De ese tipo de jornada hemos realizado en toda la provincia, con todos los niveles y todas las modalidades del sistema educativo. En Neuquén se está trabajando, hay debate sobre una nueva ley de educación. ¿En Río Negro se plantea lo mismo? Nosotros ya tenemos una nueva ley de educación. Supuestamente fue consensuada con todos los docentes. Nosotros consideramos que no es así, por eso también pedimos la revisión de esta ley. Inclusive a partir de esa ley surgieron todas estas resoluciones y que nosotros pedimos la revisión y la derogación de muchas de estas resoluciones. Lorena, y si el gobierno hoy dice sentarse a la mesa de negociación, ¿esto tiene alguna reversión o ya es definido? Los congresos ya están definidos y se tienen que hacer. Esa postura ya está clara. Sí, se evaluará, se asistirá a la paritaria que el gobierno nos ofrezca, pero todas las cuestiones políticas gremiales se definen en los congresos. ¿El gobierno dio alguna excusa por qué no se presentaron a esta mesa de paritaria de la semana? Ellos se querían presentar con la condición de trabajar otras cuestiones. Nosotros íbamos directamente a trabajar lo que es salarial. En este momento lo que más nos interesa es eso, para cerrar esta primera parte del año, y lo que se solicita también en la nueva reunión con el gobierno es hacer una apertura de la negociación para el segundo semestre. ¿Hay alguna fecha tentativa? Porque si no se cierra en meses de mitad de año, después sobre fin de año se complejiza más.
Nosotros estamos ideando un plan de lucha. Por ahora comenzaríamos con apoyar a los compañeros de ATE en las movilizaciones que tienen planteadas para la semana que viene. Luego nosotros tenemos el paro el 21 y con congreso evaluativo el día 28. Entonces ya está definido esto que las clases no comenzarían luego del receso invernal. Exacto. Las clases el lunes 21 no comienzan. ¿Hay alguna otra reunión o alguna otra asamblea donde posterior al 21 de julio? Exacto, nosotros siempre antes de un congreso realizamos las asambleas en cada una de las seccionales. Nosotros la vamos a tener el viernes 25, seguramente a partir de las 18 horas, así que invitamos a todos los compañeros que se acerquen a definir. Nosotros vamos a mandar a cada una de las escuelas la definición del congreso con el pliego de reivindicaciones y todo lo que solicitamos. Y también el día viernes de esta semana está el congreso de CETERA, en la cual como mandato llevamos solicitar que no se descuente el impuesto a las ganancias a los trabajadores, porque en realidad nosotros no tenemos ganancias, sino que es nuestro salario, y también la suba en el tope de las asignaciones familiares. Esto es como irrenunciable, ¿no? El tema del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Exacto, es algo que se nos saca de nuestro salario, y en realidad nosotros no somos una empresa, no tenemos ganancias, sino que nuestro salario por trabajar todo el mes. Lore, muchas gracias como siempre. No, gracias a usted. Víctor Basile, jefe del servicio de aguas rionegrinas aquí en la localidad, nos cuenta cuáles los problemas derivados de las roturas y las reparaciones de distintas cañerías en el sistema de agua potable en nuestra ciudad. Bien, nos encontramos en dependencias de aguas rionegrinas con el jefe de servicio, el ingeniero Víctor Basile, para consultarle acerca de un tema recurrente en la comunidad, que es roturas de cañerías y demás, y vamos a ver cuál es el origen de esto. Ingeniero, buenos días. Buenos días a usted y a toda la teleaudiencia. Cuéntenos un poco cómo es este tema de algunos lugares que se observan dentro del ejido urbano, de los barrios también, que tienen que ver con roturas o pérdidas de agua en distintos sectores de nuestras arterias. Bueno, correcto. Nosotros como concesionarios del servicio tenemos la obligación contractual, digamos, con el DPA, que es el que nos audita a nosotros, de mantener las redes existentes. ¿Tá? ¿Qué pasa? En distintos sectores a veces se producen roturas. Las roturas se pueden producir por distintos motivos, o por falla del material, o por agotamiento del material, o porque hay una pérdida y después hay que abrir un pozo para poder reparar algo más. En todos los casos tenemos pavimento flexible, en otros casos tenemos pavimento de hormigón y en otros casos tenemos calles de ripio, digamos de ripio, sí, o con calcario. En todos los casos nosotros somos responsables de la reparación de esa cañería y los daños colaterales que lleva esa reparación. Entonces, para que quede claro, porque por ahí hay una confusión entre los usuarios que piensan de que nosotros rompemos y el municipio repara. Es cierto que en algunos casos esto se da. ¿Por qué? Porque también el municipio tiene con Aguas Rionegrinas un montón de servicios que nosotros le damos y que hay un atraso, no están al día con aguas. Entonces, para eso existe un mecanismo que se llama compensación. Es decir, si yo, por ejemplo, en la buena relación que tenemos con el municipio, necesito de una maquinaria, que puede ser una motoniveladora, puede ser una retroexcavadora, o rompo un pavimento por cuestiones de que, como pasó ahora, por ejemplo, en la calle Julián Romero. Todas esas roturas nosotros tenemos que hacerlo. Ahora bien, en estos momentos, la empresa Aguas Rionegrinas está cerrando un convenio con Viarce Rionegrinas, o sea, la empresa que hace el pavimento en la provincia, que también es una empresa del Estado. Estamos cerrando para que nos haga la reparación ellos de todas las roturas que tenemos nosotros. ¿En asfalto y en ripio? Sí, en todo sentido.
Yo le estoy diciendo que están cerrando porque no sé cuál es el alcance de eso, ¿no? Mientras tanto, en algunas ocasiones donde nosotros hemos tenido que romper el pavimento precisamente porque la rotura no se encontraba justo en el lugar de la rotura, calle Cordero, por ejemplo, entre San Lorenzo y 9 de Julio, que hicimos varias roturas, después la municipalidad va y repara. Esas reparaciones que hace la municipalidad no es que pierde el patrimonio de lo que invirtió en eso, sino que es una creencia para compensar con respecto a los servicios que nosotros les brindamos. Lo mismo pasa con el uso a veces de una motoniveladora que se utilizó para perfilar la calle Irigoyen, que todavía tenemos que seguir ahí. Lo mismo va a pasar con la reparación del pavimento que hemos hecho el recambio de la cañería cloacal en la calle Río Bermejo. Entonces, momentáneamente lo que hacemos es ir agregando material para que eso se consolide, el piso, y después una empresa o la municipalidad es la que hace. Pero en todos los casos, o lo paga Aguas Rionegrina o lo compensa con el municipio. O sea, de esa manera el municipio no es que hace un trabajo para Aguas Rionegrina y no tiene a su contrapartida un ingreso que es el que compensa con los servicios que no nos paga. Ingeniero, y cuando, por ejemplo, vamos a una presente situación, una persona necesita pinchar el caño para obtener el servicio de agua potable, contrata un matriculado y hacen el trabajo con el visado de Aguas Rionegrinas. ¿Ellos son los encargados de reparar? Tanto para las conexiones de agua como para las conexiones de cloaca, ellos tienen como trámite previo acordado con el municipio pedir la apertura de calle o de vereda según sea por donde pasa la cañería principal. Ellos pagan ahí en la municipalidad una tasa y esa tasa tiene que cubrir la reparación de o la vereda o de la calle que se abre para hacer la conexión independiente. Nosotros ahí lo único que hacemos es vincular las instalaciones del domicilio con la red nuestra. Todo el resto, que se llama seguridad, vallado, reposición de material seco, corre por cuenta del propietario. Y es el propietario el que en el menor tiempo posible tiene que hacer la conexión. A veces hay demoras. ¿Por qué? Porque nosotros los matriculados no respetan las medidas de los pozos y entonces nosotros tenemos que ir más de una vez a hacer la conexión, y a veces incluso ocurren accidentes de tránsito o accidentes de personas que lógicamente el responsable siempre es el propietario. ¿Cómo se especifica estas cuestiones de seguridad que tienen que estar en cuanto a la visibilidad y los horarios nocturnos y demás en cuanto a una obra de este tipo? Y tiene que estar vallado, señalizado y si es necesario poner iluminación. A nosotros nos pasa lo mismo, por ejemplo, hay cosas que son compartidas. Por ejemplo, en la calle Rivadavia y Don Boscos, ustedes estarán viendo de que hay una valla nuestra, pero en realidad la municipalidad, cuando hicimos la obra esa, nosotros hicimos el agregado de material seco. La municipalidad después rellenó, pero resulta que con las lluvias del mes de abril, fue tanta la cantidad de agua que hubo en todo el ejido urbano, digamos, que parte de esa cuneta, digamos, que recoge el agua de lluvia, tenía una filtración y eso hizo de que todo la compactación se diera. Entonces ahí se formó como un badén. Nosotros como un acuerdo con el municipio lo vallamos. En estos momentos hay una sola valla, porque todavía si ustedes van al lugar van a encontrar de que sobre el badén que recoge el agua de lluvia, digamos, hay una grieta que es la que está influenciando sobre que eso sigue bajando. Nosotros podríamos retirar la valla, porque la valla es nuestra, sí. Y a veces la gente pasa y dice, los de Aguas Rionegrinas no terminan el trabajo. En realidad no es un trabajo que nos compete a nosotros. Pero bueno, estamos trabajando de común acuerdo con el municipio, dejamos la valla, a veces nosotros además, en alguna ocasión le pedimos hasta vallas. En el caso de Julián Romero llevaron tambores para
para poder sectorizar y habilitar al servicio. Y ya le digo, yo tengo noticias de hoy de que se está cerrando un convenio con Viarce, que es el que se va a dedicar a hacer todo eso, y eso nos va a venir muy bien, porque le vamos a sacar un peso al municipio. Después Agua Río Negrina compensará de alguna otra manera con el municipio las deudas que hay pendientes, ¿me entiende? Pero de ninguna manera Aguas Río Negrina está usando, digamos, patrimonio de la municipalidad para en beneficio propio. Ingeniero, por último, ¿alguna de las roturas o pérdidas que hay, por ejemplo, en la avenida Blumetti, en 12 de octubre, alguna que pueda haber también ahí sobre Ramos Mejías, hacia el sector de Barrio Policial? ¿Estos temas están en conocimiento? Sí, correcto. Nosotros hemos cambiado ahí en la calle Mitre, en la calle Juan Mol, estamos cambiando tramos de cañería que son de abeto cemento por PVC. Eso también se va a compensar y se va a dejar en condiciones. Es más, es un problema, a veces las pérdidas a la municipalidad no le permiten hacer la compactación y el perfilado de calles. Nos ha pasado en la calle Belgrano también, entre Cipolletti y Blumetti, que son cañerías no pasa tanto en las cañerías de PVC, pero sí en las de abeto cemento. La lluvia esta ha ocasionado, no solamente acá, sino en toda la provincia, un montón de roturas que nos han superado en todo, ¿no? Porque el terreno, al empezar a ceder, lógicamente que con el paso de camiones, también usted ve que a veces los camiones fuera de límite circulan por la ciudad, por el casco céntrico, y eso es algo que, bueno, que hay que corregirlo de alguna manera, pero bueno, eso afecta a nuestras instalaciones también. Pero en estos momentos no es que el camión vaya directo a romper el caño, sino que el suelo está tan móvil, digamos, en cuanto a la cantidad de agua que tiene en el subsuelo, que hace de que por el peso se rompan las cañerías y tenemos que repararlas. Ingeniero, por último, contémosle a la gente qué significa una cañería vieja de abeto cemento con cuáles son la nobleza, por ejemplo, que tiene el PVC en estos momentos para este tipo de cañerías. Y lo que pasa es que el PVC es mucho más dúctil, o sea, el PVC se acomoda, digamos, a las exigencias del terreno. No así el caño de abeto cemento, que es un caño rígido, que lógicamente ya se ha dejado de fabricar también. Y que al ser rígido ante cualquier movimiento de suelo se rompe. Pasa eso, y aparte a veces la agresividad del mismo suelo hace de que se produzcan esas roturas. Tenemos también, nosotros tratamos de mantener el tanque lleno y buena presión para no tener quejas del servicio en cuanto a la distribución. No quiere decir que lo logremos en un 100%, pero un muy buen porcentaje, no tenemos dificultades. Pero al mantener eso, también se ejerce una presión sobre las instalaciones. Entonces, muchas de las conexiones más viejas que tienen abrazaderas, las abrazaderas hay una parte que es de hierro fundido y hay otra parte que es de hierro dúctil, o sea, hierro común. Así vienen fabricadas, no son de acero inoxidable, digamos. Entonces, la agresividad del suelo hace de que ese hierro en algún momento se rompe. Y lógicamente, al mantener una presión, a veces la gente llama desesperada, es impresionante la cantidad de agua que se pierde, sí, pero ¿por qué? Porque se saltó la abrazadera. Y cada conexión no pasa así en las conexiones de plástico. A pesar de que al principio las conexiones de plástico tenían un sistema de anclaje, digamos, a la cañería existente, que era con unas chavetitas, que lógicamente eso tampoco daba seguridad. Hoy por hoy se ponen las abrazaderas con el O-ring de goma correspondiente, pero aparte van aseguradas con bulones. Hasta que esos bulones, con el tiempo, se van, como toda vida útil de todas las cosas que fabricamos, se van a ir deteriorando y bueno, y tal vez empiecen a aparecer algún problema, pero son muy nobles hoy los materiales que estamos usando. Ingeniero, gracias y muy buenas las aclaraciones. No, le agradezco a ustedes la oportunidad y espero que esto lleve tranquilidad a la gente para que sepan de qué tenemos que hablar correctamente y aparte aclarar esas situaciones que a veces la gente lo desconoce. Dora Fernández, secretaria general de ATE Alto Valle Oeste, nos estará contando cuáles son las últimas novedades relacionadas con el tema específico de los problemas suscitados en el hospital local y así como también invita a la asamblea pública que se realizará mañana en el hall del hospital. Bien, nos encontramos con Dora Fernández,
en ATE seccional Alto Valle Oeste para hablar de un tema excluyente por estos días, que es el tema del hospital. Sabemos que venís del hospital, entonces queremos conocer cuál es la postura desde ATE de la situación del hospital local. Bueno, nosotros la situación y todo lo que nosotros vemos como trabajadoras hospitalarias, aparte de ser parte de una conducción gremial, es preocupante. Nos preocupa la situación y en el estado que están trabajando nuestros compañeros, en realidad. Bueno, a raíz de eso hemos estado en asamblea ya hace casi 2 semanas, donde hemos ido resolviendo medidas a continuar, y una de las cosas que decidimos en la última asamblea fue hacer una asamblea ampliada, ¿sí? Donde hemos invitado y estamos invitando, nos falta todavía, de hacer una asamblea donde participen y donde estén presentes las autoridades de acá de Cinco Saltos, las fuerzas vivas, ¿sí? Y de la comunidad en general. Aprovecho acá para hacer un llamado a esta asamblea que se realizará el día mañana a las 9 de la mañana en el hall del hospital. Bueno, primero que nada, para que juntos podamos lograr, ¿sí? que la salud pública sea una de las cosas más importantes para este gobierno, y no cómo estamos en las condiciones que hoy estamos. Dora, aclarar que esto no es en contra de personas, sino en favor de la salud. En favor de la salud. Nosotros no vamos por... sabemos que hay responsables directos, sabemos que hay un presupuesto que no alcanza, sabemos que hoy el gobierno provincial tampoco recibe el presupuesto a la provincia que corresponde, y sabemos que esto viene de un arrastre de hace mucho tiempo. Hoy la situación ya no da para más. Creemos que la comunidad se tiene que involucrar en esto, porque a lo último es lo más perjudicado cuando se necesita la atención del hospital. Pero también nosotros resguardamos el tema de los trabajadores. Nosotros nos inquieta que los profesionales no puedan recibir, tengan que quedarse en una guardia porque no tiene otro médico que lo reciba. La falta de recurso humano cada vez es más grave. Los trabajadores están agotadísimos, tanto anímica como físicamente. Creo que también la salud de los trabajadores tiene que ser importante para el gobierno, y que también tiene que ser cuidado y resguardado de un montón de cuestiones que afectan a la salud, ¿cierto? A raíz de todo este cansancio físico que tienen día a día, que tengan que estar 16 horas porque no hay quien cubra un servicio, porque el servicio lo necesite. Estamos hablando en todos los sectores en general. Si bien nosotros a veces puntualizamos hoy lo de los profesionales por las guardias y por todo lo demás, pero también están el resto de los trabajadores que son tan importantes como los profesionales y enfermeros. Dora, llevándote a este punto, sacando un poco el aspecto gremial de tu función hoy y por ser trabajadora de la salud, contanos qué siente alguien como está en el primer eslabón, en la primera cadena, cuando una persona va a hacer un requerimiento por un problema de salud, como es una enfermera, como es alguien que atiende al público. ¿Qué se siente en este momento cuando los recursos no dan abasto, o cuando no tenés un servicio para brindar una atención especializada? Y nosotros hemos pasado, siempre conversamos con los compañeros que tenemos muchos años en el hospital, que nosotros hemos estado mal como trabajadores. Económicamente nuestros sueldos siempre fueron muy bajos. Y hoy no estamos hablando de nuestros salarios, si bien es tan importante como trabajar en las condiciones laborales que corresponde. Hoy estamos hablando de nuestro hospital, y nosotros conversábamos entre compañeros que hemos estado mal, pero como hemos llegado al extremo ahora, nunca. ¿Qué se siente? Y te sentís muy solo como laburante, porque vos requerís a una dirección donde no tiene respuestas para dar y no puedes solucionar solo la situación. Los trabajadores se sienten poco respaldados y poco reconocidos, ¿sí? Tanto como a veces por los directores, como los jefes, como también no reconocen en sí todo el desgaste que tienen los trabajadores al no contar con las cosas, no tener las condiciones laborales y a trabajar en la forma que se está trabajando, tan sobrecargadas por la falta de personal. El tema de insumos es un tema importantísimo, porque si tenés que hacer una atención de urgencia, no contar con estos insumos resulta más que complejo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue lo que llevó y que fue la gota que rebalsó el vaso, no tener
ni contar con gasas. Lo más mínimo, lo más barato que podemos hablar, que es una botellita de alcohol, ya no da para más. Y los trabajadores no pueden hacerse responsables ni cargo de algo que no les corresponde. Los trabajadores, si no cuentan con los elementos necesarios, ¿qué salud pueden brindar? Hasta un inyectable, que no tenga una jeringa. Y la comunidad que a veces no entiende y nos responsabiliza a los trabajadores cuando directamente hay responsables directos que no están poniendo la cara en la puerta de la guardia para que los compañeros digan, mira, ahí reclamale a quien le tenés que reclamar, sino que van hacia los trabajadores, que son los que ponen la cara todos los santos días, porque ni siquiera el director está para poner la cara. ¿Qué recibís del usuario, de la gente que va hacia atender al hospital, va con alguna urgencia? ¿Cuál es el sentimiento de la gente? Y nosotros siempre decimos, nosotros tenemos una población que es bastante fría en algunas cuestiones. Uno a veces no se siente acompañado. Los trabajadores es lo que dicen en las asambleas. Al vecino no le importa cómo está el hospital, le importa que ellos lleguen al hospital y sean atendidos como sea. Y a veces realmente nos sentimos muy poco acompañados de la comunidad. Yo expreso lo que vemos desde el vecino común que está todos los días en el hospital, porque no hablemos del vecino que no tiene mutual. El hospital lo ocupa el vecino que tiene y el que no tiene, ¿sí? A veces se habla, bueno, de las horas o el tiempo que están para ser atendidos. Si vamos a un privado es lo mismo. No es porque vas a un privado te atienden mejor o peor. Uno tiene, y nadie protesta, nadie dice nada. En realidad, por ahí la gente que es la cara visible en los lugares de trabajo, realmente se siente muchas veces muy solo. Y nosotros necesitamos el acompañamiento, porque aparte de que nosotros estamos diciendo que no estamos trabajando en pésimas condiciones, también estamos diciendo que no hay como para atender al vecino, entonces son ellos los afectados. Nosotros en un sentido y ellos más grave todavía, porque a ninguno de nosotros nos va a gustar que tengamos una urgencia en nuestra casa, llegar y que no puedan salvar nuestro familiar, o que nos pase algo que tengamos que ser derivados y no lleguemos a donde tenemos que llegar, que es a Cipolletti. Es gravísimo. Entonces los vecinos nos tenemos que hacer eco de esto, porque es el hospital y defender nuestro hospital. No estamos hablando de un privado, estamos hablando de la salud pública. Quizás sea porque los vecinos y la gente tienen incorporado que el esquema de salud es un servicio indelegable que tanto el Estado nacional, provincial, debe prestar a la población. Sí, nosotros no discutimos eso, sabemos que la salud pública es un derecho y es un derecho de todos y un deber del Estado. Ahora, también defendamos lo que tenemos, porque nosotros, viendo todo este tiempo, nosotros estamos quedándonos sin médicos, sin ambulancia, son un montón de cuestiones que estamos perdiendo día a día y que no sabemos si van a volver. Entonces miramos como que nosotros vemos que esto es muy adrede, no sé, por ahí una cuestión que nosotros pensamos, pero vemos que el gobierno quiere dejar un puesto periférico y a nosotros nos dejan un puesto periférico y todo va a tener que pasar por Cipolletti y la atención va a ser mínima, cada vez peor, y nosotros no queremos eso. Queremos que nuestro hospital continúe siendo el hospital que hemos tenido siempre y que esto se mejore para el bien de todos. Dora, pero el hospital de Cipolletti ¿está preparado como para recibir las demandas de Cinco Saltos? Y hoy es complejidad 6, donde es un hospital cabecera. Tienen la obligación de recibirnos. Ahora, nadie discute eso, sino que uno lo que ve es el tiempo que se pierde ¿cómo es? En derivar, o la urgencia. Siempre está la inquietud de si llega un familiar nuestro, no tener que dar los primeros auxilios, no contar con los elementos necesarios. O sea que hoy hay un accidente que tiene, bueno, se está viendo el tema de la reparación de la ambulancia que nosotros decíamos que no estaba en condiciones. Pero hoy contamos con una sola ambulancia. Si nosotros no tenemos los elementos para una urgencia necesarios, los más urgentes, ¿qué tienen que hacer? Levantar a un paciente o un accidentado y derivarlo directamente, y todo lo que necesita anterior a llegar allá, ¿cómo lo hacemos? Entonces eso es lo que le preocupa. Y otra cosa es la parte legal hacia los trabajadores. Siempre somos los que pagamos las consecuencias del mal manejo y de el mal funcionamiento. Nos ha pasado, compañeros
con juicios, acusados de un montón de cuestiones que a veces no son responsables los trabajadores. Tenemos el caso Gestafer, tenemos profesionales con juicios penales y civiles por mala praxis o porque se nos falleció un bebé y al familiar no le queda claro y hay acusación. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la parte legal que nosotros a veces sabiendo, como planteábamos en las asambleas, de que los trabajadores se suben a una ambulancia a sabiendas de que no está en condiciones, que no tiene verificación técnica, que vamos con un familiar y con compañeros nuestros en la ambulancia, que la RT no nos va a cubrir en caso de accidente. Vos imaginate que ocurriera un accidente donde hubiera fallecidos y terminamos enjuiciados los trabajadores, no el Estado. Nos ha pasado y después tenemos que pagar los abogados, pasar los malos ratos que pasamos. Hay muchas cuestiones que terminan ganas de irte de salud pública. Otra cosa que nos preocupa es la renuncia de los médicos. Cuando los médicos no tienen garantizado nada, hay médicos que se nos están yendo. Hoy, hace muy poquitos días, antes de las asambleas, en las asambleas, nos acaba de informar un trabajador más profesional que se va. Pero también a veces uno dice, los profesionales arriesgan de perder su título, ¿sí? Estando en las condiciones que están trabajando hoy. Entonces, uno piensa también en lo uno, cuidar lo uno, más un profesional que si pierde un título no trabaja nunca más en ningún lado más. Y no estudió tantos años de su vida para esto. ¿Ahora repetimos entonces la convocatoria para mañana? Sí, por favor. Nosotros pedimos a la comunidad en general y a todos los que hemos invitado de que se hagan presentes para defender nuestro hospital y que juntos, como comunidad que somos, creo que tenemos que empezar a valorar lo que tenemos, porque bueno, uno siempre, hay un dicho que dice que uno te valora las cosas cuando las perdemos y no podemos pretender y darnos el lujo de perder nuestro hospital, amado hospital, porque así como nosotros como trabajadores queremos mucho nuestro trabajo y nuestro lugar y creemos que tenemos que defenderlos a morir y hoy en las condiciones que estamos necesitamos tener una salud ampliada sin estos tipos de falencias, sino que brindarle una salud que sea la mejor para la comunidad. Así que bueno, mañana están invitados todos los vecinos, las autoridades competentes, a las 9 de la mañana en el hall del Hospital de Cinco Saltos, así que bueno, esperarlos y agradecerles mañana de estar juntos como debemos estar y como comunidad. Gracias, Dora, muy amable. Gracias a ustedes. Esto ha sido todo por hoy, por su amable atención, muchísimas gracias. Con una emisión similar nos reencontramos mañana a partir de la hora 21. Será hasta entonces.